Hola, buenas tardes. Siendo entonces las 17 horas del día 13 de enero de 2021, comenzamos nuestro webinar correspondiente a la jornada de hoy. El título es Balance 2020 y Expectativas 2021. Los temas a tratar entonces, visión macroeconómica nacional, impacto en los mercados globales y en el mercado nacional del nuevo escenario político de Estados Unidos, carteras recomendadas Renta 4, que explicó su buen rendimiento en diciembre de 2020 y razones para hacer cambio a pesar del buen desempeño, expectativas 2021, entorno global positivo en un año marcado por elecciones de constituyentes y elección presidencial en Chile, oportunidades de inversión y un punto de vista fundamental, conclusiones y preguntas. Hay bastante material, entonces las primeras diapositivas las vamos a pasar relativamente rápido para concentrarnos entonces en empresas específicas. Primero que todo, ver, aquí lo que más nos interesa es ver el IPSA de Chile, que tenemos el año 2018 con una caída de un 8,25%, 2019 con una caída del 8,53% y 2020 que cerró el año con una caída de 10,55%, es decir, llevamos 3 años consecutivos de caída en nuestra bolsa. Y en esta oportunidad, por lo menos en enero, hemos partido bastante bien con un alza de 10,12% year to date hasta el día de ayer, 12 de enero. 4.600 puntos marcó el día 12 de enero entonces nuestra bolsa. Ya vamos a hablar de nuestras proyecciones de IPSA. Vemos, por ejemplo, aquí los saltos que tuvieron el Dow Jones, Nasdaq y S&P Estados Unidos con alzas significativa en 2019-2020 y ahora comenzando este año entonces con una bolsa un poco más ralentizada, también con algunos cambios estructurales, cambio de gobierno, también con algunas crisis políticas, también en el cambio de mando, pero que en el sistema global, digamos, debería haber un cambio de mando sin contratiempo en Estados Unidos, y aquí en Chile el IPSA, del cual ya vamos a hablar más adelante de cuál es nuestra proyección, porque hay noticias positivas, por cierto, pero también estamos en un entorno de elecciones, tanto de constituyente en abril y presidenciales a fines de año. También las demás bolsas, estos cuadros lo pueden ustedes ver. Aquí vemos, por ejemplo, el WTI en 53,12, se ha recuperado bastante este año, precisamente por expectativas de mayor crecimiento. 2020 afectado principalmente por COVID, en que tuvimos también algunos días en que el petróleo se transó con precio negativo, y este año entonces ya está en 53,12 con un alza de 9,48 ante expectativa de mayor crecimiento. El oro también dentro de un entorno, a pesar de todo, más estable, entonces el oro como refugio ha perdido valor y cae un 2,37%. Y el cobre, year to date 2021, arriba un 3,32%, impulsado principalmente por lo que hemos dicho siempre, y lo dicen todos los analistas, un crecimiento de China que sería extraordinario este año 2021 y que está empujando el cobre a niveles de 363,6 centavos de dólar la libra, o 3,63 dólares la libra. Esto es lo que también ha mantenido el tipo de cambio a la baja. Ya vamos a conversar también finalmente respecto de lo que acaba de anunciar el día de hoy el Banco Central y también otros commodities. Perdón, y en cuanto al tipo de cambio, que estaba entonces al día 12 en 7.26, hoy día 13 estuvo casi en 742 pesos, luego de la intervención del Banco Central de Chile, y acumulando durante esta semana, en los últimos 5 días, alrededor de 40 pesos de alza el tipo de cambio. Eventualmente, creemos que el alza semanal que ya acumulaba el precio del dólar, por una parte está la incertidumbre de Estados Unidos, pero que yo atribuiría a que eventualmente siempre hay
información que recoge los precios, y esta operación del Banco Central de Chile de una u otra manera a lo mejor ya venía empujando este tipo de cambio. También las otras monedas, y también, bueno, hoy día el salto a 7.42 es por la intervención precisamente, y ya lo vamos a conversar latamente. La rentabilidad entonces, los sectores en diciembre, cuáles fueron los más importantes. El IPSA en diciembre se recuperó un 3,58%, liderado por el sector energía, industriales y cayendo tecnologías de información principalmente. No me voy a extender tanto porque vamos a tratar de conversar más de acciones hoy día en esta oportunidad para que no se nos acabe el tiempo. Aquí también vemos el sector también precisamente de industriales, también con un alza súper fuerte durante el año 2020, industriales menos 36,1, y aquí lo vamos a ver en detalle. En consumo discreto vemos la caída de casi todas las acciones, excepto Forus, una empresa igual de poca liquidez, pero casi todas cayendo fuertemente, y en promedio la caída de este índice fue un 19,4% durante el año 2020. Con Falabella también haciendo cambios a nivel de gerentes tanto de internet como gerente de retail, recientemente anunciado esta semana. Después, en cuanto al sector financiero, también veíamos hasta diciembre una caída significativa en lo que son todos estos indicadores, que si bien han tenido una recuperación, todavía tenemos algunas reservas respecto de sus recomendaciones. ¿Por qué? Porque en noviembre, diciembre, vamos a evidenciar efectivamente una mejora en lo que son, más que las colocaciones, son los índices, digamos, de cartera en cuanto a la calidad de la cartera, y esto se debe precisamente a los retiros de los 10% de los fondos de la AFP. O sea, el retiro de los 10%, tanto en la primera cuota como en la segunda, como el primer retiro, como el segundo retiro, es lo que ha permitido entonces mejorar los indicadores financieros de los bancos. Pero mientras no haya perspectivas de crecimiento significativos, tampoco vemos que el futuro sea tan promisorio. Y por eso a lo mejor nosotros nos hemos quedado un poco abajo en cuanto a nuestras estimaciones de precio objetivo en los bancos, y es precisamente por eso, porque vemos que hay efectos muy puntuales. O sea, las colocaciones o bien la morosidad ha caído bruscamente, pero ha caído bruscamente en los meses que hay, coincidentemente, retiros de cuando es pago en 2 cuotas o en una cuota de los fondos de las AFP, pero también no hay un crecimiento significativo, digamos, de los IMASEC. Después aquí en el sector energía, bueno, Copec subiendo un 6,8%, ligado principalmente a una recuperación que se está evidenciando en los precios de la celulosa, de fibra larga y fibra corta principalmente. Después Clínica Las Condes, Healthcare cayendo un 21,5%, Tecnología de Información, Sonda cayendo un 32,7%, estos fueron las caídas 2020. En Real Estate, caídas, entonces nosotros estábamos recomendando hasta hace pocas semanas Parque Arauco, porque como era la que más había caído, era la que también tenía un mayor upside o potencial de recuperación. La sacamos y hicimos un enroque en nuestras carteras, recuerden, a partir del 4 de enero, en que sacamos Parque Arauco e incorporamos a Sgener, lo anterior, debido a que los nuevos anuncios de parte de la autoridad y esta segunda ola, por lo menos en contagios, que se está empezando a evidenciar en Chile, está llevando a que haya mayor extensión de las cuarentenas los fines de semana, y esto va a seguir golpeando al sector real estate o retail, propiamente tal, establecido en tiendas por departamento. Después el sector industrial, es aquí donde tenemos una caída de la TAM que cerró en este nivel, pero vemos que en el precio de la acción 1.266 fue el precio prácticamente al cual se mantuvo después que la empresa se acogió al capítulo 11 de ley de quiebra de Estados Unidos, y por lo tanto este precio se mantiene estable,
había mostrado algunos signos de recuperación precisamente en noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque los porcentajes de ocupación en pasajeros también vienen recuperándose en forma importante, pero también como contraparte, estas medidas más restrictivas al movimiento, con vacaciones solamente en una oportunidad, también pueden retrasar la recuperación de esta acción, pero no la hemos sacado de nuestras carteras porque nos parece que en algún momento vamos a tener un punto de inflexión en que efectivamente los viajes posiblemente sean controlados donde sea, con PCR, y esto a lo mejor va a permitir aumentar el tráfico y también el inicio del proceso de vacunación en Chile contra el COVID-19. Entonces, en el resumen del industrial, entonces, cayendo un 36,1%, en materiales, aquí vemos CMPC un 1,6%, y las SQM rompiendo todos los esquemas, creciendo un 72% durante el año, y esto es lo que me rompió a lo mejor el gráfico anterior, que lo debería haber ajustado, un 72%. Si bien esta alza en el precio de SQM se explica por un triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, que tendría más énfasis en energías verdes, con a lo mejor proyectos o planes de sustitución significativos respecto a lo que significan las energías fósiles. Estos cambios tampoco se materializan de un día para otro, y también a pesar que Joe Biden tenga a lo mejor una mejor relación con China, no haya nuevos aranceles, desde mi punto de vista no explican esta alza demasiado abrupta que ha tenido el precio, la recuperación de SQM, que hoy día está en niveles bastante mayores a los que cerró en diciembre, incluso ha subido un 25% más durante este año 2021. Entonces, también vamos a conversar de ella al final de la presentación. Y en CAP sí creemos que esta alza sí se justifica. ¿Por qué? Porque los números nos dan. Si uno multiplica el precio del hierro por la cantidad que está exportando la compañía, aplican un margen de EBITDA, un margen neto, efectivamente en CAP a nosotros sí nos da este upside. Lo que en SQM lo que no nos permite poner un precio objetivo mucho mayor es que al multiplicar los precios por la cantidad de cada una de las líneas de productos, recordemos que el litio es solo una línea de productos más de la compañía. Entonces, al multiplicar el P por Q proyectado y calcular margen de EBITDA, margen neto, no llegamos al precio. Pero bueno, el mercado sí está dispuesto a pagar 86 y hasta 90 veces relaciones precio-utilidad, que eso es el múltiplo al cual se está transando SQM, más allá que vaya a tener proyectos de llegar a 180.000 toneladas de producción, las cuales no se van a conseguir de un día para otro. Después, consumo staples, Cencosud, recordemos que en tiempos de COVID fue la acción que mejor comportamiento tuvo, y también la mantenemos en cartera precisamente por ese motivo. En este momento estamos viendo que aquí en Chile también se dan medidas más restrictivas para contener el alza en los contagios, y estas medidas más restrictivas, Cencosud ha sido eficaz y eficiente en sus ventas por e-commerce, y por lo tanto sí la mantenemos. También un contrato con Corner Shop, sacamos CCU, que finalmente los números no eran tan negativos, pero realmente no tiene, por ejemplo, el comportamiento que tuvo sí Andina B, que Andina B la seguimos manteniendo en cartera nosotros. ¿Por qué? Porque Andina B ha caído en términos de ingresos un 2,3% y en términos de EBITDA menos de un 1%. Entonces, Andina B ha tenido un muy buen comportamiento, pero el precio de todas maneras fue castigado durante 2020. Perdón el ruido, pero están haciendo trabajos fuera de mi casa. En utilities tenemos aquí caída de todas las empresas de energía, y nosotros hemos recomendado a Esgener recientemente. Telecomunicaciones, caídas entonces en Entel y su matriz Almendral de 17,6%. Finalmente el IPSA, lo que conversamos inicialmente, cerró con una caída de 10,55%. ¿Y qué es lo que vemos para este año 2021?
calculado de acuerdo a una estimación del IPSA a través de precios objetivos 2021, debería alcanzar los 5.300 puntos, 5.350 puntos en realidad, a diciembre de 2021, y esto implica un upside de 28,1% que debería tener a través de las relaciones precio-utilidad. Pero considerando que las buenas noticias provienen principalmente del exterior y a nivel interno, debemos recordar que en 2021 hay un sinnúmero de elecciones, dentro de las que destacan la elección de constituyentes en abril y a fines de año la elección presidencial. Bajo un criterio más conservador estimamos un IPSA en 5.000 puntos. Efectivamente hay bastante optimismo y este año vemos que el IPSA ya está en niveles de 4.600 puntos, pero nosotros de todas maneras ponemos esto como cota superior y cota inferior porque claro, hay noticias, por ejemplo, que se van sumando o van postergando crisis, pudiéramos decirlo de una u otra manera. En la elección de constituyentes, por ejemplo, las personas que pretenden en su mayoría mantener la actual constitución van en una sola lista, y esto permitiría entonces tener más del tercio de constituyentes necesarios, digamos, para no hacer cambios radicales dentro de la constitución. Y lo más probable entonces es que obtengan incluso mucho más de un 40%. Es algo, digamos, de cómo van a ser elegidos los constituyentes, y es que el haber ido en una sola lista, de todas maneras, le da una ventaja a quienes desean, en su gran mayoría, mantener o hacer cambios en la Constitución cambios no radicales a la Constitución, y por lo tanto eso pudiera ser que hoy día sea un factor más de estabilidad más que de inestabilidad. Y a fin de año, claro, tenemos la elección presidencial que de todas maneras va a generar ruido en el mercado, y por eso nosotros queremos ser conservadores y poner un tope en 5.000 puntos, con ruidos políticos y sin ruidos políticos, y solamente mirando lo técnico, 5.350 puntos. Aquí también está un poco el desempeño durante el año 2020, con una caída de Enjoy principalmente, ITES, y la única empresa entonces que un reto positivo fue FOS. Después financieros, Itaú Corp, caída 45%, y LC, que su principal negocio entonces es Habitat, y por eso este porcentaje de castigo. Después industriales, la TAM, después de acogerse el proceso de quiebra, pero después ha tenido un proceso de estabilidad, y Vapores, insinuando ya un proceso de recuperación amarrado principalmente a lo que hemos dicho siempre, a Hapag-Lloyd. El desempeño, Vapores es dueña del 30% de Hapag-Lloyd, y un mejor desempeño entonces de esta implica que Vapores va a tener un buen desempeño, sobre todo este año 2021. Aquí en materiales, SQMB, vemos aquí el año anterior casi 75%, sobre 70%, CAP también alrededor del 70%, pero en CAP los múltiplos son significativamente más bajos que en SQM. En SQM está con múltiplos excesivamente altos, y por lo mismo nosotros creemos que no hay, detrás de este precio al que ha alcanzado la acción, no hay fundamentos que respalden esa magnitud de precio. Después telecomunicaciones y energía, entonces. Después healthcare, con Clínica Las Condes cayendo alrededor de un 20%, tecnología de información. Aquí están los indicadores de real estate. Staplers, con Cencosud creciendo, y por eso también en nuestra cartera, recuerden que nosotros sacamos Falabella. ¿Por qué? Porque Falabella, a pesar de haber invertido durante mucho tiempo y haber hecho un aumento de capital para financiar la compra de Linio en 120 millones de dólares, después de haber invertido en Linio 140 millones de dólares más y hacer una serie de cambios, no está rentabilizando su negocio, digamos, de retail, y esto ha significado que tengamos preferencia entonces hoy día por Cencosud, que sí se desempeña bien en tiempos de COVID. Después utilities, también todas con signo negativo, pero nosotros estamos apostando a una recuperación de AESGener. Este es el rendimiento de la cartera moderada durante el año 2020. Fuimos afectados principalmente, a lo mismo que el IPSA,
por la caída de la TAM, pero nosotros sí teníamos una posición alrededor de un 20% en la cartera moderada, un quinto de la cartera, y nos pegó fuertemente. Caímos casi 10 puntos más que el IPSA durante 2020, en ese momento en que se acoge el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos. Y finalmente fuimos tratando de recuperar terreno y terminamos arriba con un 5,2% versus el IPSA, que cayó un 10,55%, es decir, hay 20 puntos de upside. Al 30 de diciembre esta es la cartera, y estos son los que están en rojo, es porque bajamos ponderación para la cartera a partir del 4 de enero, que la explicaremos inmediatamente. Entonces, esta es la cartera sugerida desde el 4 de enero. Aquí hemos perdido terreno, y hemos perdido terreno precisamente por no tener SQM. Es una acción que uno puede decir, sí, están todos los fundamentos, porque Joe Biden efectivamente va a reforzar presupuestos para energías limpias en Estados Unidos en vez de energías fósiles. Vamos a tener una mejor relación con China, va a haber un crecimiento importante, pero para poder capturar ese crecimiento también se tienen que hacer las inversiones necesarias, y en SQM recordemos que hay anunciado un aumento de capital por 1.100 millones de dólares. Entonces, el mercado está asumiendo que ese aumento de capital se lleva a cabo sin ningún problema, y está, digamos, internalizando que la empresa también puede cambiar su capacidad de producción rápidamente, desde las 70.000 toneladas de litio a 180.000 toneladas, no sé, en un plazo de 2 años o 3, pero no es tan rápido a veces como poner los números en planilla Excel. Por lo tanto, aquí nosotros lo que hicimos fue poner a Esgener con 15% de ponderación, Andina B, que la bajamos de 12,5 a 10, y la TAM, que también la bajamos de 12,5 a 10. Por cierto, no la sacamos la TAM de la cartera porque creemos que una vez que se empiece a materializar un proceso de vacunación en forma ya más acelerada, no en forma incipiente como va hasta ahora, sino que en forma más acelerada, efectivamente y la toma, por ejemplo, de PCR como requisito para viajar donde sea, que puede ser un requisito. Ya hay algunas localidades en Chile que se exige el PCR para viajar. Por ejemplo, si ustedes desean ir a Balmaceda, lo pueden hacer, pero deben llevar un PCR. Posiblemente esa modalidad se pueda ampliar a otras localidades de Chile, y de esa forma entonces a lo mejor podríamos tener tasas de ocupación más altas sin necesidad entonces de propagar la pandemia o propagar la enfermedad. Entonces esta es nuestra nueva cartera, con Esgener 15%, Andina B 10, CAP 25, Cencosud 20, Latam 10 y Vapores 20%. Y este ya ha sido el desempeño durante este año. Con Cencosud ustedes ven que sigue imparable. Ese era nuestro precio objetivo. Reevaluaremos las circunstancias y ver cómo se sigue desempeñando en estas nuevas circunstancias en que nos vuelven los periodos, varias comunas entonces están retrocediendo de fase. Por lo menos en fase 2 aquí en Santiago existe cuarentena el fin de semana, y por lo tanto el único permiso que existe es para salir a las compras de supermercado, y en ese sentido Cencosud también se sigue desempeñando bien. Y Vapores, ligado principalmente a lo que es el desempeño de Hapag-Lloyd, y que se están subiendo los precios objetivos, ya lo veremos más adelante en la presentación. En la cartera moderada ampliada, también caía fuerte a nivel en marzo de casi 46,5%, y no logramos recuperar tan bien como en la cartera moderada, porque al estar más atomizada en varias acciones, las acciones que se recuperaron no lograron impulsar tanto, pero caímos un 1,29% en el año. Estas son las acciones que sacamos de la cartera aquí en rojo. Sacamos CCU, Parque Arauco, Falabella. En alguna oportunidad algún cliente me preguntó que por qué sacábamos Parque Arauco si la teníamos con un precio objetivo de 1.550. Efectivamente, el precio objetivo era diciembre de 2021, y se va, digamos, de una u otra manera retardando ese precio objetivo en la medida que sigamos teniendo confinamientos
Por ejemplo, una región metropolitana en fase 2, que fue un anuncio que se hizo en los primeros días digamos, de este año 2021. Pero en la medida que haya desconfinamiento, que haya a lo mejor un proceso de vacunación, efectivamente estos precios, ¿por qué? Porque a pesar que no hay confinamiento en la semana, el fin de semana no se pueden frecuentar, digamos, los malls, y esto no permite entonces que puedan mejorar las visitas mensuales y también la facturación. También sacamos Falabella porque también nos parecía que a pesar que tiene este precio objetivo, que está haciendo cambios estructurales significativos la empresa de todo, en épocas de COVID no ha tenido el desempeño que esperábamos y por eso preferimos sacarla y mantener entonces, agregar a Esgener. Entonces aquí en la cartera moderada ampliada agregamos a Esgener con un 15%, vemos Andina B10, CAP 20, Cencosud 20, Conchitoro 10, Latam 10. Conchitoro es una acción también que ha estado bastante frenada a pesar que sus crecimientos de ingresos y EBITDA y utilidades han andado en alrededor del 50%. Entonces ha evidenciado durante el año 2020, a septiembre de 2020, que son los reportes que tenemos conocimiento, crecimientos en EBITDA y utilidad de casi 50% o más, 53%, si no me equivoco. Y por lo tanto, esta acción nos parece que está excesivamente castigada y venía castigada, ¿por qué? Porque antes un escenario de mayor confianza de crecimiento en China venía cayendo el tipo de cambio, que por cierto, durante el año 2020 el tipo de cambio promedio fue de 792 pesos y ahora llegó el día 6 de enero el tipo de cambio a niveles de 6,98, entonces estaba siendo castigada, pero por eso es una acción que es muy buena tenerla dentro de la cartera, porque hoy día, por ejemplo, que el tipo de cambio, el Banco Central, con su nueva intervención, lo hace subir a niveles de 7,40 con compras diarias de 40 millones de dólares diarios, efectivamente es una muy buena noticia para las empresas exportadoras, véase CAP, Conchitoro. En caso de Latam, 10% y Vapores 15%. Y con un precio objetivo de 33,5, que ya lo vamos a comentar, ese precio de Vapores. ¿Cuál fue el desempeño de nuestras carteras durante diciembre? A pesar que durante el año también, como les decía anteriormente, fuimos castigados y fuimos tratando de ir recuperando terreno después que nos golpeó, porque en LAN veíamos buenas perspectivas con los resultados que teníamos hasta diciembre, pero el confinamiento a mediados de marzo y después el hecho que se acogiera a la ley de quiebra en Estados Unidos lo golpeó fuertemente. Pero con todo, en diciembre entonces nuestra cartera recomendada fue primera, con un 14,6%, esto es la fuente de EMOL, y la cartera de 8 acciones entonces un 10,6% en tercer lugar. El IPSA, en diciembre ya lo comentamos anteriormente, el IPSA tuvo un desempeño de 3,6%, entonces recuperamos bastante terreno en diciembre, precisamente por una recuperación en los precios de CAP y Vapores principalmente. Y LATAM, que en este momento más que afectar, también se ha mantenido plana. Vemos que el promedio de las carteras fue 5,8% durante el mes de diciembre. ¿Cómo es el desempeño acumulado a través del año 2020? También con fuente EMOL, que ustedes pueden ir a emol.com, buscar desempeño de cartera recomendada durante el año 2020 y van a encontrar estos mismos datos. Entonces, durante el año, de acuerdo a cómo lo calcula el mercurio, porque yo hago reinversión de los dividendos, en fin, hay unas diferencias en la metodología. También, por ejemplo, yo hago el cambio en las acciones el día que les informo a ustedes, digo ya, a partir de hoy día vamos a tener tal acción, entonces el desfase de repente de un día también significa más o menos rentabilidad desde que el mercurio lo incorpora en su base de datos. Entonces yo le mando a ellos mi cambio en la cartera y ellos lo incorporan un día después. Y en ese día también hay diferencias de rentabilidades. Con todo, en el ranking del Mercurio Inversiones, salimos quinto y sexto durante el año 2020, con rentabilidades negativas, por supuesto, pero superando al IPSA y superando también el promedio de las demás carteras recomendadas. Y con un diciembre, como vimos anteriormente, también con un muy buen desempeño.
¿cuáles son las acciones más recomendadas para este año 2021? Y en las que tenemos coincidencia son las que están marcadas en amarillo, y en las que no tenemos coincidencia son las que están en blanco. Aquí ven ustedes que hay el 13 y había 14 departamentos de estudio que estaban recomendando en diciembre SQM, y en enero solamente 13, bajaron uno, se redujo en uno en SQM. Claro, se mantiene por un punto de vista, digamos, a lo mejor de análisis técnico, pero recordemos que nuestras carteras son carteras fundamentales, es decir, yo trato de recomendar las acciones basados en los números, basados en los fundamentos, en los ingresos, en la operación, en el EBITDA, en la utilidad que va a registrar la compañía, por supuesto estimada, pero más que porque alguien diga es que su EQM, el precio del litio se va a disparar. Es más, creemos que también está sobredimensionado, pero bueno, es otro tipo de análisis y no la podemos poner en cartera porque los números no nos dan. Pero en las que sí tenemos coincidencias, en esta, la número 1, Cencosud, una empresa que tuvo un muy buen desempeño en época de COVID. Si se desconfina, recordemos que Cencosud es dueña de Cencoshop, por lo tanto el brazo inmobiliario también va a tener un muy buen desempeño. Recordemos que también va a abrir a bolsa su negocio de supermercados en Brasil, que también le va a dar un valor agregado. Su negocio en Brasil, sin, por lo tanto, ahí también va a tener una recaudación, no sé, se estima alrededor de 300 millones de dólares que también van a llegar a la compañía, entonces va capitalizando cada uno de sus brazos, digamos, de inversión, y esto le permite entonces tener también una mejor posición financiera a la compañía. Cencosud, tenemos aquí Andina B, Conchitoro, CAP, AES y Vapores. En cuanto a CAP, comencemos por CAP. Este precio está cargado, si no me equivoco, el día 11, que fue 12 que hice el ejercicio, 9.310 pesos es el precio de mercado, y nuestro precio objetivo, recordemos que a partir del 4 de enero, yo cuando hice la actualización de las carteras, hemos subido nuestro precio objetivo de 10.000 a 11.000 pesos. Y estos 11.000 pesos, de todas maneras, son bajo un criterio conservador. ¿Por qué digo un criterio conservador? Porque veamos los múltiplos en los cuales yo estoy calculando este precio objetivo. Un valor empresa EBITDA de 4 veces. Una relación precio-utilidad de 10 veces. Piensen que en SQM el mercado está pagando aquí entre 86 a 90 veces relación precio-utilidad. Entonces, si yo aquí pusiera 15 veces precio-utilidad, llegaría alrededor de 15.000 pesos para un precio de CAP. ¿Se fijan? Relación bolsa-libro, estoy por debajo del valor libro en 0,9 veces, 9.989. Quizás debería decir el valor libro de la compañía son 10.420 pesos. Entonces, si yo estoy pensando en al menos una vez bolsa libro, debería llegar a los 10.420 pesos, pero tengo que respetar también mi metodología, y mi metodología me dice, tome el promedio histórico y elimine los datos punta hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando efectivamente yo veo que diciembre 2016, 2017, vean ustedes, es una acción que tiende a transarse por debajo de su valor libro, siendo que no debería ser, porque hoy día que la empresa tiene utilidades, va a aumentar su valor de patrimonio, por lo tanto no habría justificación para que se trance bajo el valor libro. Que una empresa se trance bajo el valor libro es porque existe la expectativa que su utilidad en el ejercicio siguiente va a ser más baja va a ser negativa, mejor dicho, va a tener pérdida en vez de utilidad, y estas pérdidas van a significar una caída de patrimonio, y por lo tanto, esa caída de patrimonio me hace que yo pague menos de una vez bolsa libro. Pero cuando yo estoy viendo crecimiento en lo evita, crecimiento en las utilidades, debería pagar a lo menos una vez bolsa libro, y por lo tanto los 10.420 pesos deberían estar aquí, y este precio también debería ser aún mayor.
pero en la medida que el mercado también, el promedio de las relaciones bolsa-libro me vaya permitiendo entonces este promedio móvil, trimestre a trimestre, y el mercado me vaya diciendo, oye, el mercado hoy día está dispuesto a pagar una vez, una 1,1, 1,2, este múltiplo también va a ir aumentando. Ahora, ese ajuste que hicimos el día 4 de enero para CAP, hay que tomar en cuenta que el precio spot al 30 de diciembre fue de $156 por tonelada métrica o por tonelada. $156 por tonelada, que llevó a que el cuarto trimestre el precio promedio del hierro se elevara a 130. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en mi proyección de precios 2021? Tomo el precio promedio de diciembre, que fue 150, y lo voy haciendo caer un 2,75% mensual. Es decir, bajo un criterio conservador, yo estoy esperando una caída en los precios del hierro, por supuesto no al 5% mensual, un 2,75% mensual, para cerrar el año 2021 en 107,5. Es decir, el promedio anual se me eleva en 2020 de 107,3 a 125,9. Pero es un promedio anual calculado con estos números. En este momento hay que decir que el hierro está en 168. O sea, hoy día, 13 de enero de 2021, el precio del hierro está en $168 por tonelada métrica. Que pueda seguir subiendo, eventualmente puede seguir subiendo. Hay analistas, digamos, de metales como Jefferies, que ha estimado que el precio del hierro podría alcanzar los $200 por tonelada métrica. Entonces, de ser así, indiscutiblemente el precio del hierro también va a seguir la ruta que ha seguido SQM. Pero aquí yo estoy un poco más tranquilo. También vamos a tener un cuarto trimestre que va a dar cuenta de resultados muy buenos, porque recordemos que la grúa que estaba no operativa en Guacolda 2 fue reparada a mediados de diciembre de 2019. Es decir, a mediados de diciembre de 2019 ya empezamos a tener cifras comparables, precisamente por el puerto de Guacolda 2, por donde salen alrededor del 50 al 60% de los despachos de hierro de CAP. Por lo tanto, en CAP la seguimos recomendando, un precio objetivo 11.000, con probables revisiones al alza en la medida que vamos cerrando cada día con un precio de mercado que es mayor incluso al que yo estoy estimando aquí como precio promedio para enero, por ejemplo. Entonces, cuando se cierre enero, vamos a poner un precio promedio que, si se mantienen sobre niveles de 150, vamos a poner aquí el 150 y vamos a seguir estimando la caída, y eso a lo mejor me va a impactar que yo tenga que subir el precio objetivo de CAP. Después, en vapores, el precio entonces estaba en 31 pesos la acción, o 30,99, 31 pesos. Recordemos que al valorizarla por múltiplos, también apenas con múltiplos bastante conservadores, valor empresa EBITDA de 10, precio de utilidad 14, bolsa libre de 1, como llegan las utilidades de Hapag-Lloyd a través de inversión de empresas relacionadas, yo obtengo entonces estos números, le agrego los activos por impuesto diferido, y que los activos por impuesto diferido representan 3,4 pesos por acción, y este es el precio que debería costar hoy día. Esto no es precio objetivo, esto es un precio justo hoy. El precio justo hoy de Vapores es 37,6 pesos por acción. Precio justo hoy, pero con castigo. Aquí le estoy aplicando un castigo de un 11%, por lo que hemos dicho en otras oportunidades, como sociedad de inversión. Ahora, en la medida que el mercado también vaya diciendo, ¿sabes qué? Esto no es una sociedad de inversión, porque Vapores no está invirtiendo en otras líneas de negocio que no sea solamente Hapag-Lloyd, y por lo tanto no debería castigarla, podría ir acercándose el precio al precio sin castigo, y con castigo nuestro precio objetivo entonces 33,5. Entonces es importante tener presente estos números. Ahora, también quise hacer el día de ayer, estos son números del día de ayer, por eso no está el tipo de cambio hoy día en 7.42, con precio de Hapag-Lloyd. Este es el precio promedio de mercado, perdón, este más que precio de mercado es un precio, aquí está mal, este es un precio promedio
de los precios objetivos de los analistas. Pero, ¿cuál es la acotación que hay que hacer ahora en este webinar? El precio objetivo de las últimas revisiones de los analistas europeos, principalmente alemanes, dan un precio objetivo de Hapag-Lloyd de 100 euros, 101 euros. Entonces, este es el precio promedio que me da Bloomberg. Aquí, más que precio de mercado, es el precio promedio de Bloomberg de los últimos, del consenso de 10 analistas, o 6, de los 6 últimos que han hecho proyecciones, es 77,5. Con estos 77,5, yo la valorizo, entonces digo, la participación en Hapag-Lloyd es un 30%. Esto equivale a esta cantidad de miles de euros, con el tipo de cambio dólar-euro, en fin, llego a un precio en dólares, le sumo los activos circulantes, activo fijo, otro activo, le resto los pasivos, y llego a que la acción de Vapores debería costar 48,5 pesos. Entonces, calculado como sociedad de inversión y con un precio de Hapag-Lloyd de 77,5, recordemos, hoy día en el mercado está en 101 y los precios también de los analistas también están diciendo que el 100, 101 es el precio justo de Hapag-Lloyd. Por lo tanto, este precio está castigado respecto al precio de mercado hoy día de Hapag, pero no quise ni siquiera hacer el ejercicio con 100, porque este precio se me podría ir hasta 60 pesos inclusive. Y con castigo holding aquí de 26 pesos, llego a los 48,5. Por lo tanto, el upside para Vapores es extraordinario. Después, en lo que es bancos, dije anteriormente que también el mes pasado a lo mejor me quedé abajo en las recomendaciones de bancos, pero ¿cuál es el fundamento que hace que todavía no veamos una explosión, digamos, en la apuesta bancaria? Nosotros aquí siempre cada vez que reportamos los resultados de los bancos todos los meses, ponemos una parte que dice índices relevantes, que de nuestro punto de vista son la relación bolsa-libro que está pagando el mercado en cada una de las acciones que se transan en bolsa, y el ROE, o Return Over Equity, rentabilidad sobre patrimonio, que vemos que están en niveles de 14, 12,8, 7,6, negativo todavía Itaú Corp este año, también por un asunto de un goodwill, que el próximo año eventualmente ya debería presentar resultados positivos. Scotiabank 11,4 y Security 9,3. Este 12,8 o el 14,2 de Banco Santander acumulado a noviembre, no es en el mes de noviembre, es acumulado a noviembre de los 11 meses del año, es sustancialmente más bajo que el 18% al cual nos tenía, 18 a 20% al cual nos tenía acostumbrado Banco de Chile, y 18% que nos tenía también acostumbrado Banco Santander. Entonces son ROEs mucho más bajos, con los cuales entonces el mercado estaba dispuesto a pagar una determinada relación bolsa-libro. Como yo tengo esos datos y voy tratando de hacer un cruce en cuánto era la rentabilidad que el mercado estaba dispuesto a pagar, por ejemplo, con un 16,5, con un 18%, es que yo llego a que con esta rentabilidad de 12,8%, a pesar que el próximo año ya recuperación, mi precio objetivo para el Banco de Chile es 77,5 y mi precio objetivo para el Banco Santander es de 40 pesos y BCI 29,500. Es decir, yo estoy basado principalmente en el ROE. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, la utilidad últimos 12 meses es 5 pesos, por ejemplo, para el Banco de Chile, y la estimada incluso va a ser más baja, o sea, estamos esperando que en diciembre incluso sea un poquito más bajo, anualizando, digamos, las utilidades que ha presentado durante todos los meses. Ahora, ¿qué va a pasar en diciembre? Eventualmente lo que dijimos anteriormente. Hubo retiro entonces del 10% que se capitalizó a partir de alrededor del 15-17 de diciembre, y eso impactó positivamente el IMASEC de diciembre y también eventualmente los resultados del banco. Pero ya empezamos a tener un enero con una base con un enero 2021 con una base de comparación 2020 que va a ser bastante más fuerte. ¿Por qué?
porque recordemos que el 2020 la pandemia del coronavirus o los confinamientos en Chile llegaron a mediados de marzo. Por lo tanto, tenemos un enero y un febrero que va a ser una base de comparación bastante alta y donde vamos a ver entonces que las colocaciones, por ejemplo, los préstamos, la actividad económica va a ser bastante más baja que en enero y febrero del año anterior, y solo en marzo ya vamos a tener entonces un punto de inflexión en que vamos a empezar a comparar una recuperación efectiva respecto a los meses con pandemia. Así que esta es nuestra expectativas para los bancos. Comprar entonces security, comprar con precio objetivo 155, recordemos que hubo un aumento de capital a 160 pesos y se colocó casi la totalidad, digamos, casi un 80% de la emisión ya se ha suscrito, y por lo tanto no está bastante alineado el precio del aumento de capital con lo que es nuestro precio objetivo. Mantener Banco Santander con precio objetivo 40, Chile 77,5. Yo de todas maneras creo que si uno quiere estar en los bancos, independiente que yo encuentre que solamente es mantener, pero alguien puede decir, ¿sabes qué? Igual el 2021 viene de recuperación y yo me quiero anticipar. Efectivamente, Banco Santander y Chile, como lo dijimos anteriormente, son los que tienen los ROEs más altos y por lo tanto son los que deberían tener una mayor recuperación en rentabilidad de forma más próxima. Scotiabank, precio objetivo 3.95. Reducir BCI, ¿por qué? Porque el ROE de noviembre también fue bastante más bajo, aquí debería decir noviembre, perdón, bancos con resultado de noviembre. Itaú Corp, 2,35 pesos por acción, y la verdad es que me devuelvo, más allá que hay una metodología contable en que hay diferencias respecto de esto y vamos a tener un mejoramiento hacia el próximo año porque ya no va a estar este efecto. De todas maneras, en Itaú Corp no vemos rentabilidades que vayan a superar, por ejemplo, el 4,5% del ROE. Entonces, con un ROE de 4,5% más o menos, que debería ser eliminando todos los efectos, Itaú Corp sería el banco con el ROE más bajo del mercado. Entonces, si tengo bancos que efectivamente tienen ROE bastante más alto y security incluso el doble de lo que va a tener, por ejemplo, Itaú Corp próximo año, no veo por qué no preferir un Santander, un Banco de Chile, incluso un security, antes que un Itaú Corp con un ROE que eventualmente pudiera llegar a 4,5% en 2021. Esa es mi visión. Después en LATAM hemos visto entonces las estadísticas operacionales a noviembre. En noviembre operó con un 33,4% de su capacidad, medían a 100 kilómetros disponible a ASK. Esta es la parte de pasajeros, mientras que en octubre había sido 26,8, en septiembre 20 y en agosto 13,9. Recordemos que en abril había operado a solo 5,7% de los ASK. Entonces vemos también una paulatina recuperación. Por supuesto que estos valores hay que llevarlos a lo menos a un 50%, ojalá en los próximos enero, febrero. No es tan fácil, pero también vemos que hay una mayor operación y una recuperación en Brasil, y poco tiempo atrás salieron muy buenos datos provenientes de Brasil, de la operación en Brasil. Aquí vemos, por ejemplo, LATAM Airlines Brasil mostró un alza de su operación doméstica, pasando de un 48,7% en octubre a un 55,3% en noviembre, en relación a, por supuesto, en igual periodo del año anterior, y volando a 44 destinos dentro del país. Entonces, Brasil, a pesar que tienen también contagios por COVID, no solo en términos brutos, sino que en términos estandarizados, es decir, por cada millón de habitantes tienen más contagios que nosotros y más muertes que nosotros, y son también un país con alto nivel de mortalidad. Simplemente no es tema para ellos ni para el presidente, y parece que a la sociedad tampoco es tema el COVID-19, y por lo tanto los porcentajes de ocupación están aumentando en forma significativa y más rápido, y liderando a lo mejor la recuperación económica también en ese sentido. En LATAM Airlines Colombia aumentó más del doble su operación de vuelo doméstico, pasando de un 20% en octubre a un 47% en noviembre, también al comparar con los mismos meses del año pasado.
LATAM Airlines Perú también retomó 9 destinos internacionales. Y en Chile, LATAM Airlines mantuvo su operación a 12 ciudades en el país y a 11 destinos en el extranjero. En fin, respecto al tráfico de pasajeros, también medido en rentabilidad por kilómetro de RPK. Este fue 29,4 en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando un factor de ocupación de 72,6. Entonces es aquí donde tiene que haber una mejora significativa. Y en carga, el factor de ocupación fue de 68%, 10,7 puntos porcentuales sobre lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Es decir, todavía no está mostrando cifras positivas y por eso los resultados a nivel de última línea todavía arrojan pérdidas, pero vemos una senda de recuperación. Aquí vemos, por ejemplo, la estadística operacional de septiembre, a octubre y a noviembre, que es un poco lo que conversamos anteriormente. No me quiero tampoco detener más de la cuenta. Es una recuperación paulatina, todavía no es tan significativa, pero en la medida que haya, como dijimos anteriormente, un avance en los procesos de vacunación, no solo en Chile, sino que en el mundo, el nivel de contagio a nivel global debería ir cayendo. Entonces, a pesar de estos ajustes y estos dolores de cabeza de corto plazo, entonces por aumento de contagios que hemos visto en estos días, digamos, en Chile principalmente. De Agener, haciendo el ejercicio entonces, tal cual lo hemos hecho, lo hacemos para todas las demás acciones, con un precio de 123,8. Recuerden que está el aumento de capital, que termina el 27 de enero, por 300 millones de dólares, anteriormente era por 500 millones de dólares, y precisamente dada la sólida estructura financiera de la compañía es que rebajó este monto de capital y tiene planes de inversiones muy importantes. Y por lo mismo, vean ustedes, un valor empresa EBITDA de 5,25 veces, es decir, muy bajo, con un múltiplo de 5 veces precio-utilidad. Esto es lo que de repente el mercado uno dice, bueno, ¿por qué estoy dispuesto a pagar 90 veces precio-utilidad por una acción si por otra la estoy dejando pasar a 5 veces el precio-utilidad? Y con una relación bolsa-libro de una vez, llego a un precio entonces de 168 pesos por acción. AESGener, como lo estábamos explicando recientemente, está llevando un aumento de capital por 1.980 millones de acciones a un precio de 110 cada una, un 18,5% digamos, de descuento respecto al precio de cierre al día 30 de noviembre, y por lo tanto en algún correo de apertura nosotros recomendamos suscribir este aumento de capital, cuyo plazo final entonces es el día 27 de enero, a tener presente eso entonces para los que tienen las opciones. El día 28 de enero la opción vale 0, por lo tanto tienen que suscribir este aumento de capital o bien vender sus opciones a alguien que esté dispuesto a suscribirla, pero el día 28 de enero quienes hayan recibido estas opciones, que estas 0,2364 opciones por cada acción de tenencia, o suscriben el aumento de capital o las venden, pero de lo contrario el día 28 las opciones valen 0 pesos, recuerden eso. Es importante porque también algunos clientes nos han dicho qué pasó con la acción que tenía es generosa, por decir, por dar un ejemplo, que ayer valía X y hoy día vale 0 pesos. Entonces, el día 28 de enero las opciones expiran, el día 27, mejor dicho, expiran, y luego el día 27 esta opción, si no se ejerció su derecho, vale 0 pesos porque ese es el plazo final para suscribir. Aquí un poco la explicación para que tengan una idea de las magnitudes de lo que está llevando a cabo, de la revolución verde que está llevando y crecimiento verde, digamos, que está llevando a Esgener adelante, que es una empresa que también ha sido muy cuestionada, recuerden, por Alto Maipo, que está aquí, que debería estar a mediados, a fines de 2021, este proyecto ya en funcionamiento, que aportaría 531 megawatts, pero aquí tenemos, por ejemplo, también eólica, energía eólica, compra de los Cururos, Castilla, Andes Solar 2A, Virtual Reservoir 10, Alto Maipo, Los Olmos, Andes Solar 2B, Andes Solar
también 2B, 3B, 112 megawatts. Entonces aquí vemos cómo entrarían en 2021 1062 megawatts en operación. Alto Maipo, ya vamos a conversar también de, eventualmente puede que no entre, pero de todas maneras tiene una matriz energética también de energía, energía verde, por decirlo de alguna manera, energía eh, eólica o solar o de batería. Entonces, que pueden suministrar 1062 megawatts en 2021, 499 megawatts en 2022, 522 megawatts en 2023. Es decir, son proyectos muy, muy importantes. Y el CAPEX por año, este es un CAPEX ya ejecutado en 2019, 550 millones de dólares, este año 2020, 500 en ejecutado y por ejecutar en azul. En 2021, recordemos que la empresa entonces está haciendo un aumento de capital por 300 millones de dólares. Sin embargo, el CAPEX de inversión es 1.075 millones de dólares, después para 2022 530 y 390. Entonces, es una empresa que a mí me atrajo, que veo que hay buenos números, buenos proyectos, y por lo mismo es que la pusimos ahora dentro de las carteras recomendadas. Aquí un sólido progreso entonces en la construcción de Alto Maipo. La compañía está diciendo que ya llevan un 93% de avance en el proyecto y por lo mismo entonces debería estar ya en operaciones hacia la segunda mitad del año 2021, es decir, durante el segundo semestre de 2021, supongamos a fin de 2021. Pero son 531 megawatts de un proyecto emblemático de la compañía que ha generado también ruido desde el punto de vista ambiental. La compañía entonces se ha comprometido, esta es una central de pasada que desvía a través, aquí vemos por ejemplo, que yo lo he conversado, pero aquí les mando un poco el mapa. Estas son las longitudes de los túneles, 14 kilómetros, 29 kilómetros, 32 kilómetros de túnel, y esto es lo que está faltando. Entonces, eh, para, para que entre en operación esta central que, como dije anteriormente, toma el agua del río Maipo, la desvía entonces hasta sus centrales de pasada y después posteriormente entonces las devuelve al río. Poco antes entonces de la Vizcacha. De todas maneras, están en esta central y en estos desvíos tampoco se puede desviar por normativa, según lo que conversé con la compañía, no se puede desviar el 100% del agua, es decir, algunas personas dicen van a dejar seco el río Maipo, ellos no deberían dejar seco el río Maipo, deberían entonces ir desviando aguas y este desvío del agua a través de los túneles y los conductos que han construido entonces, eh, pasar por las centrales de pasada y generar los 531 megawatts que tiene el proyecto. Después vamos a hablar de la estrella del mercado, que es SQM, en la cual nosotros tenemos un precio objetivo sustancialmente más bajo que lo que está hoy día en el mercado. Aquí está el precio de cierre de hoy, esto fue el día de ayer, no hoy día 13, porque esto hay que dejar la presentación lista por lo menos un día antes. 43.249 pesos. Esta variación year to date quiere decir que este año ha subido un 25% el precio de la acción. La relación bolsa-libro está en 7,7 veces. Precio-utilidad, estos son datos Bloomberg, fuente Bloomberg, 95,5 veces precio-utilidad. Entonces, realmente es sorprendente. Y estos son los precios objetivo promedio de Bloomberg. Lo quise poner porque o los analistas sabemos todo muy poco, o nos quedamos todos debajo de las perspectivas de lo que va a ser el litio en los próximos años. Yo siempre he recomendado y he dicho que el litio va a tener un alza, va a crecer significativamente, pero bastó que Joe Biden ganara las elecciones para que efectivamente esta acción tomara una fuerza inusitada que
que realmente no está, digamos, acompañada de los fundamentos que uno puede llegar a hacer un modelo de valorización. Entonces, ese es mi cuestionamiento. Aquí ustedes ven, por ejemplo, Albemarle, perdón, la R va después aquí, Albemarle, la relación precio-utilidad de Albemarle es de 39,5 veces, es decir, bastante más baja que la de SQM. La relación bolsa-libro también más baja, entonces si por último yo voy a estar, y Albemarle también tiene eh, explotación, digamos, tiene derechos de explotación sobre el salar de Atacama. Entonces, eh, esto tampoco se explica una diferencia tan abismante. Mineral Resources, también aquí con 7,3 veces, y las relaciones bolsa-libro también de otras, Livent Corp 5,5, 6,4, Lithium America solamente, también aquí está disparada en la relación bolsa-libro. ¿Por qué? Porque también es una empresa que tiene poca capitalización todavía, digamos, de patrimonio, porque también es un proyecto. Recordemos que eran socios en Argentina en el proyecto Caucharí en Argentina, SQM y Lithium America eran socios. Estos son esos números. Después, 43.249. Ese precio está mal, seguramente está en dólares, el de Morningstar. Aquí nosotros habíamos puesto 26.500, realmente no podemos explicar un precio más alto, no nos da. Aquí está HSBC, 34.008. La Reinvial, 27.898, son los precios ya estimados a octubre. BCI, Jorge Carrasco, subponderado, 29.500. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cambió tanto el escenario después que fuera elegido Joe Biden? Efectivamente, el mercado nos está diciendo que sí. Veremos si los hechos después, qué es lo que nos dicen. Aquí también pongo el precio de SQM, pero el ADR en dólares, casi $60 por ADR. Y BMO Capital Markets, Joel Jackson, es el único que tiene un precio de 70. Aquí, por ejemplo, Morgan Stanley, que siempre ha estado por debajo, 31. Jefferies, 50. Y después está un banco de inversiones. Aquí Morningstar, claro, está en la otra hoja mal puesto, pero son $55. Entonces, esto es como, téngase presente que los precios objetivos eh, están dándonos esta información. Por otra parte, también les puse aquí las estimaciones de EBITDA, en fin, de utilidad, para que ustedes digan si efectivamente se justifica este precio o no, pero la relación bolsa libro ajustado, digamos, que el consenso de Bloomberg espera que a diciembre sea 86 veces, el próximo año caería 55 veces y a 2022 caería 36 veces. Efectivamente cae bastante, pero yo no sé si yo estaría dispuesto a pagar 55 veces precio-utilidad por una acción que a diciembre va a terminar con una precio-utilidad de 55 veces, o que a diciembre de 2022 va a terminar con una relación precio-utilidad de 36 veces. ¿Se fijan? Estos múltiplos son excesivamente alto, o la utilidad de la compañía entonces debería efectivamente tener un crecimiento insospechado que por ahora no estamos viendo. Lo último que quiero comentar entonces, antes de entrar a las preguntas, y ya llevamos una hora de este webinar, es que la noticia económica fue la que removió hoy día los mercados. El Banco Central de Chile busca aumentar las reservas internacionales. El objetivo es incrementar las reservas internacionales hasta alrededor del 18% del PIB. Había obtenido un crédito flexible entonces de 24.000 millones, con vigencia 24 meses. Y ahora lo que hace el Banco Central entonces es implementar un programa gradual de compra, pero no por los 24.000 millones que era la línea de crédito que tenía, sino que por 12.000 millones de dólares. De estos 2.550 corresponden a la reposición de reserva utilizada en el plan de intervención que se ejecutó en diciembre de 2019 y enero de 2020.
y el saldo restante entonces será necesario para elevar su tamaño en alrededor del 18% del PIB. Este programa se materializará en un plazo de 15 meses y son 40 millones de dólares diarios mediante subastas corporativas. Aquí está nuestro análisis desde nuestro punto de vista ante las perspectivas de un crecimiento fuerte de las exportaciones lideradas principalmente por el cobre, que representa un 50-55% de las exportaciones chilenas y con un precio de 3,6 la libra. Esto estaba ejerciendo una presión a la baja del precio del dólar, e incluso el dólar podría llegar a niveles de 650 con un cobre a 4 dólares. Entonces, ante este escenario fue que el Banco Central de Chile están dadas las condiciones para que con un tipo de cambio que va definitivamente hacia la baja, yo hoy día lo mantengo en un nivel de 700, 720, pero lo mantengo alrededor de 700 pesos y doy una buena señal al sector exportador. ¿Por qué? Porque por debajo de 700, eventualmente el sector exportador también habría comenzado a pedir alguna intervención del Banco Central. Y hay que recordar entonces, como decimos aquí en la misma presentación, había bajado a un nivel por debajo de los 700, incluso marcó un mínimo de 6,98 el día 6 de enero, por lo tanto el objetivo del Banco Central sería que el tipo de cambio se mantenga estable, pero sobre los 700. Y el rebote evidencia hoy a casi 742, 741,7, 9, no generaría presiones inflacionarias, porque también las personas pueden decir, oye, este rebote en el tipo de cambio va a hacer que los bienes importados suban de precio, por lo tanto, la canasta del IPC suba de precio. No debería ser. ¿Por qué? El tipo de cambio promedio en el cuarto trimestre de 2020 fue de 760 pesos. Y el promedio del tipo de cambio en el año 2020 fue 7,92. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí el Banco Central es intervenir para tratar de poner un piso a la caída del tipo de cambio y aprovechar de recuperar entonces reservas a un precio razonable. Eso es principalmente lo que tenía para presentarles hoy día. Voy a ir directamente a las preguntas. Buenas tardes. ¿Cómo ven ustedes la petición de LATAM Airlines de postergar la proposición de plan de reestructuración que creen que LATAM podría proponer? Efectivamente, LATAM tenía que entregar un plan de reestructuración pronto. ¿Y qué es lo que se está viendo no solo en Chile, sino que en el mundo entero? Esta segunda ola de COVID está afectando también con confinamiento en Reino Unido, en Alemania, y también a Estados Unidos principalmente también. Vamos a tener en Estados Unidos también Joe Biden ha prometido alrededor de 100 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días de gobierno. Esa fue la promesa, pero supongamos que esa promesa es la mitad. Dividimos por dos las promesas de un presidente. Pero de todas maneras, efectivamente, la recuperación en los tráficos, tal como vimos, es algo evidente, pero ha sido más lenta de lo que yo también esperaba. El proceso de vacunación se está desarrollando, también se está desarrollando en Chile, y esto va a tener también un proceso de aceleración. ¿Por qué va a haber un proceso de aceleración? Porque no vamos a contar solamente con la vacuna de Pfizer, sino que vamos a contar a lo mejor con la vacuna de Moderna o la de AstraZeneca. Entonces, o Sinovac, en fin, va a haber después un conjunto de vacunas que van a permitir una recuperación o una reducción de los contagios no solo en Chile, sino que a nivel global, y esto permitiría entonces una recuperación de los tráficos aéreos una vez que por lo menos ya en el primer trimestre ya tengamos un porcentaje importante de la población chilena o sudamericana vacunada, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo creo que lo que están pidiendo precisamente es que este plan de reestructuración vaya considerando también como un primer trimestre que todavía es de confinamientos, y por lo tanto el cambio real en la compañía se debería ver a lo mejor a partir del segundo trimestre de 2021, más que a partir de enero de 2021.
¿Cómo se ve la TAM? Ya lo conversamos de antes. ¿Qué fundamento hay para persistir recomendando la TAM? Precisamente que estamos viendo creemos que las vacunas son la luz al final del túnel, eh, tal cual. eh, Aquí el ministro de Salud en Chile ha prometido que alrededor de 7, 8 millones de personas estarían vacunadas hacia junio. También el primer trimestre un porcentaje significativo. Por lo tanto, el proceso que se está llevando en Chile también se está llevando a cabo en Argentina, en Brasil es voluntario, en fin, pero esto es lo que a nosotros nos permite tener expectativas positivas. Estimado, ¿qué opinan del rezago de la acción de Macisa? La verdad que la acción de Macisa prácticamente no la estamos cubriendo. ¿Por qué? Porque Macisa tenía actividades productivas bastante importantes, está más bien ligada a negocios más puntuales. Hoy día vendió algunas cosas de tablero aglomerado a Copec tiempo atrás. También cada vez que en Venezuela, por ejemplo, hay expectativas de que el gobierno de Maduro esté, digamos, más débil, dado que tiene una superficie de bosque importante en ese país, que están valorizados a cero, también pega algún tipo de alza. Entonces, yo creo que es una acción que realmente no le veo muy buenas perspectivas, y antes de estar en Macisa yo preferiría estar en cualquier otra empresa ligada al rubro de la celulosa, y específicamente si vamos a pensar entre CMPC y Copec, yo me inclinaría incluso por CMPC. Así que haría hoy a lo mejor asumiría la pérdida y me montaría en una acción que yo veo que sí puede tener buenas perspectivas, como lo es, por ejemplo, CMPC. En Conchitoro nosotros estamos proyectando ahí tal cual lo pusimos en la presentación, 1.550 pesos, si no me equivoco, lo teníamos puesto ahí. Las perspectivas son muy buenas para la compañía. Más ahora que el Banco Central va a intervenir entonces en el tipo de cambio, entonces le pone esta acción. ¿Cuándo comenzó a caer? Porque después de reportar resultados que, como dije anteriormente, son con crecimientos de EBITDA, de crecimiento de utilidad de alrededor del 50% o más, respecto de igual periodo del año anterior, en que ha tenido un desempeño fantástico la empresa, empezó a caer el precio. ¿Por qué? Amarrado precisamente a que el tipo de cambio venía cayendo. Entonces, cuando el tipo de cambio venía cayendo, ya vimos nosotros anteriormente, de 790 pesos, 792 pesos tipo cambio promedio en el año 2020, 760 pesos en el último trimestre de 2020, y que haya llegado a 698, efectivamente, con un tipo de cambio más bajo, las empresas exportadoras tienen menores retornos de exportación. Pero hoy día, cuando el Banco Central va a decir, ha dicho que va a tener este programa de recompras por 12.000 millones de dólares con compras diarias de 40 millones de dólares, le pone un piso al tipo de cambio y está diciendo: yo no quiero que baje, aunque el cobre se me vaya a 4 dólares, yo no quiero que el tipo de cambio, por ejemplo, baje de 700 pesos, y esto entonces es el mejor sustento para las empresas exportadoras, llámese CAP, Conchitoro, Copec, CMPC. Entonces, todas las que son empresas exportadoras se ven beneficiadas de un tipo de cambio alto. ¿Por qué? Porque los retornos de exportación son en el equivalente al tipo de cambio nacional. Entonces, tienen costos en pesos chilenos, tienen costos en pesos y retornos en dólares. Si el tipo de cambio se mantiene alto, les llegan más pesos de retorno. Entonces, es una buena noticia para Conchitoro. ¿Cómo proyecta el precio de Conchitoro para 2021? Está en la presentación, como lo dijimos anteriormente. ¿Cuál es el riesgo de la TAM quiebra ante un nuevo confinamiento en el país? Miren, efectivamente, nosotros estamos, por ejemplo, Santiago entró en fase 2. Sin embargo, uno ve que el aeropuerto y la gente también está reclamando que por qué las personas podían viajar a Miami con un PCR negativo y sin embargo no podían ir a Concepción. Aquí en Chile, una de las ciudades que sí pide PCR es Balmaceda, por ejemplo, y lo que estimo yo que es muy probable que efectivamente a lo mejor se pida un PCR para viajar y podamos viajar a cualquier parte del país, constatando que por lo menos en la foto que podemos mostrar en PCR de 24
o 48 a 72 días antes de tomarnos el PCR, somos personas sanas y podemos viajar. Entonces, en ese sentido yo creo que hay buenas perspectivas y también yo creo que hasta diciembre vamos a tener mejores resultados y ustedes ven que hay una recuperación paulatina. Las operaciones en Brasil, recordemos que la TAM surgió precisamente, como lo dice su nombre, la fusión entre LAN y TAM, y las operaciones en Brasil representan por lo menos la mitad de la compañía y esa mitad de la compañía en Brasil hay una recuperación que es significativa, que también lo acabamos de hacer en nuestra exposición. ¿Cuándo se actualizará el precio objetivo de la TAM? La verdad es que no lo vamos a mover en absoluto. ¿Por qué? Porque no tenemos variables de análisis en este momento. Entonces, si bien vamos a decir que es un horizonte de 12 meses móviles, ¿por qué? Porque esto tiene que en algún momento aumentar significativamente los factores de ocupación. Aquí Gabriel Benítez me dice, perplejo con el alza SQM, ¿qué será lo que no estamos viendo? ¿A qué precios de largo plazo el litio se justifica el precio actual de la acción? No he hecho ese ejercicio porque efectivamente el precio, según la información que tengo, el precio del tercer trimestre fue alrededor de menos de $5.500 y el cuarto trimestre también, que yo pongo en mi supuesto, es de $5.500. Yo estoy inclusive en mi modelo poniendo precios del litio de $7.200 para este año, pero no sé, tendría que ser más de alrededor de $10.000 mínimo y con un aumento de producción que estaríamos pasando de SQM, no sé, de 70.000 a 180.000 toneladas prácticamente, no sé, en un año o en dos máximo. Aún así, recordemos que cuando SQM aumenta su capacidad de producción de litio, está sacrificando, por ejemplo, la producción de cloruro o sulfato de potasio. Entonces, produce menos de una línea de negocios para poder producir más de la otra. Por lo tanto, por ahora no he hecho el ejercicio qué precio, digamos, del litio debería alcanzarse, pero tampoco veo que vaya a ser, que vaya a subir, porque efectivamente en el cuarto trimestre, ustedes cuando se presente la FEPU SQM, van a ver que el precio no debería haber superado los $5.500. ¿Por qué ha bajado tanto en los últimos días luego de haber alcanzado techo de 9.800? Yo creo que ha bajado precisamente porque a lo mejor hay comentarios de que Vale a lo mejor podría normalizar su producción, lo cual no va a ser así tan fácilmente. Y también puede haber un poco lo mismo que el efecto que está afectando a Conchitoro, en el sentido que veíamos después del triunfo de Joe Biden, dado también que Joe Biden va a tener un estímulo monetario significativo, esto implicaba una depreciación multilateral del dólar. Entonces, cuando cae el tipo de cambio, caen los retornos de exportación y eso estaba a lo mejor empujando a CAP y Conchitoro a la baja. Me imagino que esa es la explicación. Ya les mostré los números del precio del hierro y si el precio del hierro de 168 está representando el nivel de escasez que hay hoy día, entonces no vemos por qué CAP tenga que ajustarse. ¿Qué pasa con Aguas A? La verdad es que nosotros, más que, más que valorizarla, tenemos una opinión respecto de lo que puede pasar ahí con la Convención Constitucional. Entonces ahí hay ruido respecto a lo que puedan ser los derechos de agua. Ahora, como les decía anteriormente, el hecho que la coalición, digamos, Chile Vamos, para nombrarla tal cual, cuya parte más importante, digamos, están por no tener cambios significativos dentro de la Constitución, y que vayan en una sola lista para constituyentes, le está asegurando, como yo decía anteriormente, yo creo que es garantizado mínimo el 40% de los constituyentes y con eso eventualmente podría frenarse cualquier proceso que vaya, por ejemplo, a lo mejor a un proceso casi estatización del agua, por ir al caso más extremo. No nos gusta el escenario de Aguas A en ese escenario de incertidumbre que de todas maneras va a tener la elección constitucional por ahora,
y también un escenario de sequía, en que a pesar que la cota, por ejemplo, en el embalse del Yeso se diga que es un poco mejor que la cota a enero, por ejemplo, de 2019, o diciembre de 2020 haya sido mejor que diciembre de 2019, eh, pensamos que de todas maneras estas condiciones de sequía tampoco son una buena noticia para aguas andinas. Entel y Sonda, ¿cuál se puede esperar? ¿O qué se puede esperar? Eh, la verdad es que los proyectos, eh, permiso, recordemos que Entel tiene, bueno, participación en Perú también, que le ha reportado muy buenos retornos, pero en el caso de Chile el escenario muy competitivo también ha hecho que no pueda materializar utilidades. Y lo mismo también que Sonda, como venden ellos eh, inversiones también en software, por lo menos Sonda vende inversión en software tanto en México como en Brasil. Todo lo que sea proyectos de inversión en tiempos de crisis, crisis por coronavirus, los proyectos de inversión grandes se postergan. Entonces, los únicos proyectos que nosotros vemos por lo menos en software, para el caso de Sonda, son los proyectos que están asociados a lo mejor a e-commerce de algunos clientes, pero no son los grandes proyectos, digamos, de desarrollo de software. Y en el caso de Entel también un entorno competitivo en que también no nos podemos olvidar que en un entorno de crisis no hay un crecimiento sustancial en este tipo de compañías. Para quedarse con el 0,2% de la acción de Sgener con las posiciones abiertas, ¿qué se hace? Eh, uh, no sé a qué se refiere con posiciones abiertas, pero efectivamente, si yo tengo la opción de AESGener, si tengo si yo tengo efectivamente la opción de Sgener, lo más conveniente, y si tengo los recursos, es suscribir a 110 pesos por acción. Entonces, puedo suscribir el día 27 voy a suscribir a 110 pesos por acción y la acción en el mercado está a un precio bastante mejor que ese, por lo tanto voy a poder materializar una utilidad importante. Si no tengo precio para suscribir, entonces lo mejor es que yo venda en el mercado mis opciones. Entonces, pero no puedo dejar pasar el día 27 de enero, o por una parte, o vendo las opciones a precio de mercado y hago algún capital con esa plata, y si tengo capital para invertir, suscribo las opciones. Para quienes queramos comprar a Sgener, lo que es recomendable es comprar a contar del día 28 de enero. No, muy buena pregunta. Por eso yo la puse en las carteras recomendadas a partir del día 4 de enero. ¿Por qué? Porque en la medida que nos vayamos nosotros acercando al término del aumento de capital, efectivamente una vez que se acabe el aumento de capital y que sea exitoso, y lo más probable es que sea exitoso, porque recordemos que el controlador del Sgener tiene alrededor de un 67% de la compañía. Entonces, quienes tienen el 67% de la compañía van a suscribir estos 300 millones de dólares y por lo tanto lo más probable es que el resto del mercado también se suscriba al 100% del aumento de capital. Al día 28 de enero lo que yo espero es que efectivamente la acción repunte en forma significativa, y lo único que la tiene un poco más agotado es precisamente que los inversionistas tengan que hacer caja para suscribir este aumento de capital. Pero lo que yo espero es que después el día 28 ya sea tarde. Entonces es mejor anticiparse y no esperar el día 28, que la empresa me diga se suscribió el 98, el 99, el 100% fue con un aumento de capital exitoso, la compañía puede llevar a cabo sus proyectos y por lo tanto ya sería una fecha tardía. Tengo acciones en Sgener, me aparecieron las acciones de Gener OSA en mi portafolio, pero no entiendo cómo puedo suscribir. Bueno, se tiene que comunicar con nuestra área de operaciones, le debería a usted como cliente haber llegado una carta, efectivamente. Si no, tiene que llamar a nuestra central el, al 22-587-0400 o buscar en nuestra página web
contactarse con nosotros porque efectivamente tiene que suscribir antes que expire el periodo que está definido por la ley. Por lo tanto, consulte, llámenos por teléfono y en operaciones se encargarán de hacer las gestiones correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre SQMA y SQMB? Recordemos que las SQMA tienen bastante menos liquidez que las B, pero las SQMA eligen muchos más directores que la B, y en la SQMA está asociado el poder político de la compañía, es decir, el control de la compañía está asociado a la serie A. La serie B tiene más liquidez, pero no tienen ningún poder de control. Entonces la serie A, recordemos que Ponce Lerú, a través de sus sociedades de inversión, por ejemplo, elige la mayoría de los directores de la serie A, y en caso de empate dirime el presidente, que también lo designa él. Por lo tanto, las SQM tienen el poder político, pero las SQMB tienen mayor liquidez en el mercado. Por lo tanto, esa es la principal diferencia. Antiguamente las SQMA no tenían tampoco derecho a la exención del impuesto a la ganancia de capital, que sí tenían las B, porque las B tienen presencia bursátil, las A no siempre tienen presencia bursátil, pero las A tienen market maker, y a través de market maker entonces también se acogen a ese beneficio tributario. Pero como les decía anteriormente, las SQMA están ligadas principalmente al control de la empresa, en cambio las B son mucho más líquidas. Después, en cuanto a la junta de acreedores a finales de enero, supongo que estamos hablando de LATAM. Claro, veremos todavía lo que está faltando en LATAM, que es cómo se va a negociar con los antiguos acreedores y lo que habíamos dicho siempre, el porcentaje de quita. Entonces, mientras no tengamos esa variable, tampoco queremos revisar el precio de LATAM. Lo que no tenemos acciones hoy de Asgener, igual nos conviene comprar acciones antes del 27 de enero. Efectivamente, Jorge Salgado, sí, conviene comprar antes del 27 porque, como decía anteriormente, comúnmente las acciones se mantienen planas cuando se está produciendo un aumento de capital. Cuando expira el aumento de capital, es decir, cuando llega a término y el aumento de capital, por supuesto, es exitoso, si el aumento de capital es exitoso, la acción sube de precio. ¿Por qué? Porque es una buena señal que los inversionistas tuvieron confianza en la empresa y estuvieron dispuestos entonces a financiar los nuevos proyectos de crecimiento. Considerando que Copec y Cencosud están cerca de los precios objetivos de mercado, es el momento de vender. A ver, en Cencosud efectivamente está cerca del precio de mercado, pero es una acción que yo la mantendría porque, como lo dije anteriormente, es una acción que se comporta bastante bien, o sea, más que la acción. La empresa ha aprendido a desempeñarse en un escenario de COVID-19, por lo tanto, en un escenario de coronavirus, con confinamientos, con la gente solamente con permiso para ir al supermercado y no ir al mall, ha tenido, digamos, un buen desempeño. En Copec, la verdad que a lo mejor en Copec quizás yo diría más bien un mantener y eventualmente a lo mejor hacer un enroque entre Copec y CMPC. CMPC yo lo veo muy bien aspectada para este año 2021. Entonces a lo mejor en Copec pudiera a lo mejor uno tomar ganancias y subirse a CMPC. Se visualiza entrada de empresas chilenas a bolsa local este año 2021. Para mí, desde mi perspectiva, ustedes saben que las empresas tienen dos formas de financiarse. O con deuda o con patrimonio. Entonces, si yo tengo que hoy día las tasas de costo de deuda están tan bajas, lo más probable es que un gerente de finanzas de una empresa que efectivamente tenga acceso al mercado de capitales o acceso al crédito en este momento, si la empresa tiene acceso al crédito, es mucho más conveniente financiarse con deuda. Vemos que las tasas de los créditos están muy bajas, entonces, en cambio, la tasa de costo de patrimonio es siempre muy alta. Entonces, cuando yo me financio con patrimonio, es porque o el costo de deuda es alto, o porque definitivamente
Yo tengo un proyecto de inversión demasiado importante que necesito abrir al menos un 25% de mi empresa al mercado para recaudar una cantidad de fondos significativa, o bien, como el caso, por ejemplo, de Cencosud, que abrió su brazo inmobiliario, que era Cencoshop. ¿Por qué? Porque al final le está agregando valor a algo que ya está, digamos, abierto pero en el mercado, pero no con tanta visualización. Por lo tanto, yo no veo que haya tan buenas perspectivas todavía en 2021. Veo una recuperación de nuestra economía, creciendo alrededor de un 5, un 5,5, más o menos lo que se está estimando que podamos crecer, pero consideremos que si crecemos un 5,5, lo que ha dicho el FMI últimamente, eh, si crecemos un 5,5, todavía estamos por debajo del nivel de diciembre, por debajo del nivel de 2019. Ojo con eso. Entonces, solamente estaríamos recuperando y vamos a tener un primer trimestre con un crecimiento alrededor de cero, y después vamos a tener crecimiento a lo mejor de 6,5, 7,5, 9,5 incluso. ¿Por qué? Porque vamos a tener una base de comparación excesivamente baja. Entonces, la base de comparación de un 2020 demasiado deprimido es lo que va a permitirnos el 2021 tener un crecimiento alrededor de un 5,5%. Pero para alcanzar un nivel de crecimiento a nivel, digamos, de 2019, yo creo que recién lo vamos a lograr a mediados de 2022. De Conchitoro, yo les decía anteriormente, esto es un impulso positivo, que el tipo de cambio ya tenga un piso dado por el Banco Central al día de hoy. Efectivamente, yo tampoco sé qué pasa con Conchitoro, digamos, desde el punto de vista de la lógica del inversionista, cuando una empresa me está reportando resultados todos los trimestres que son un 50% mejores que igual trimestre del año anterior, y acumulado a septiembre lleva cifras parecidas. Efectivamente no veo por qué la acción no ha despegado. Entonces, también se ha desempeñado bien la compañía en los mercados internacionales, y ahora a lo mejor con un tipo de cambio un poco más alto los retornos van a ser aún mayores y vaya a despegar. ¿Qué opina del área de la construcción, en especial de Moller, que viene bien rezagada? Efectivamente, no solo Moller, sino que toda la construcción ha estado bastante rezagada, y cuando nosotros leemos los informes de PIB, por ejemplo, o de IMASEC, vemos que la explicación que hoy día se está dando es precisamente que uno de los sectores más rezagados son los sectores servicios y construcción. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas hoy día, constructoras o inmobiliarias? Están vendiendo su stock, pero no están reiniciando nuevos procesos, a pesar que los precios también se han mantenido bastante altos, ¿gracias a qué? Entonces vamos a tener también señales y vamos a tener resultados, yo creo, de empresas bastante disímiles, a lo mejor en el cuarto trimestre de 2020. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no necesitaba los retiros, los 10% de la AFP, pero a través, por ejemplo, las personas con mayor poder adquisitivo, un primer retiro de AFP, 4.300.000, un segundo retiro de AFP, 4.300.000, tenemos 8.600.000 pesos que no lo han gastado, por ejemplo, en automóviles ni en bienes, pero sí lo pueden gastar eventualmente en departamentos como inversión, unido o sumado a ahorros particulares. Por lo tanto, efectivamente en la construcción se está viendo un aumento de las visitas también asociado a los retiros de 10%, un aumento de las visitas en los sitios web, y eventualmente entonces esto debería materializarse en un aumento de las ventas de departamentos, pero con algún rezago en el reinicio de obras para futuras ventas. Entonces estamos como en un punto también bastante de inflexión en ese sentido. Pero eventualmente los resultados del último trimestre pueden haber sido bastante buenos en términos de ventas de inmuebles ya construidos. Respecto a si se puede tener esta presentación después se le llega a todos los clientes, y también queda en la página web. La sonda del día de hoy en realidad no tengo explicación.
Si yo compro Sgener mañana, estaría comprando a 110 pesos a precio de hoy, a los 122. A ver, la persona que suscribe, la persona que tenía a Sgener y que le llegó, digamos, le apareció en su pantalla de inversionista, o le llegó un papel que dice que hoy día tiene una opción de 0,20 y tantos acciones de AES Gener OSA, la persona que tiene las AES Gener OSA es aquella que puede suscribir a 110 pesos esa opción. Esa opción, digamos, la ejerce y dice, este papel me da un derecho a comprar las AES Gener a 110 pesos. Si la persona no tiene esas AES Gener OSA, tiene que salir a comprar el mercado a 122 pesos por acción. Porque algunas carteras, o sea, algunas carteras sí, de algunos departamentos de estudio sacaron CAP, precisamente porque prefirieron tomar utilidades y subirse en otra empresa. Eso también es un criterio de cada analista. Y a lo mejor eventualmente pensaron que el precio del hierro iba a bajar, pero el precio del hierro, como decía en la parte de la presentación, cerró el 30 de diciembre en 156 y ya lo tenemos en 168, o sea, si se sigue manteniendo a estos precios, CAP posiblemente o la vayan a reincorporar, o cuando revisen su precio objetivo a lo mejor le va a dar un mantener, porque efectivamente también de mantener y no de un upside tan significativo. Nosotros por ahora la seguimos manteniendo en cartera, a pesar que se va acercando a nuestro precio objetivo por los múltiplos que yo di anteriormente, y nosotros la mantenemos, están en todo su derecho de todos de sacarla. Ellos a lo mejor vieron que CAP eventualmente también, por lo que dije anteriormente, una caída en el tipo de cambio iba a significar menor retorno a exportación, y ya veían una caída del tipo de cambio, a lo mejor una estabilización en los precios del hierro, pero los precios del hierro, más que estabilizarse, han seguido al alza. ¿Algún comentario de Aguas Andinas? Y en el de Aguas Andinas ya hablé, es una empresa que, digamos, debería tener un buen desempeño, pero estamos con el ruido de los constituyentes y eso sigue pegando mal. Y en el Américas, también eventualmente nosotros la tuvimos en cartera, la vamos a revisar. También es una empresa que con operaciones en Brasil, principalmente Argentina, todos los países también se han visto un poco afectados de de una menor generación, explicada precisamente por la pandemia. Cuando hay pandemia hay menos fábricas. eh, Respecto de Multifoods, bueno, no tengo un estudio actualizado de la compañía y también no hemos podido asistir a los webinars que hace la compañía, pero si me llaman por teléfono no tengo ningún problema de repente en darme un tiempo y responder, digamos, las consultas de alguna empresa. Después nos preguntan de si recomendamos Colbún, también aparece en un ranking de las empresas con mejor dividendos para 2021. Bueno, también eventualmente eh, sí puede ser una empresa con buen retorno por dividendos, pero en este momento, claro, estamos con las fichas puestas en Asgener y en la empresa del sector eléctrico la tenemos en esa, pero como les digo, no tengo ningún problema que me llamen. eh, para las empresas tales como Embonor, Hortifruti. ¿Por qué? Porque de repente, como son empresas con menos presencia, uno también va tratando de hacer un análisis en las que tienen más clientes, digamos, eh, solicitando información, y por lo mismo es que solicito que me puedan llamar por teléfono, o bien las trataré entonces de conversar en un próximo webinar. Eh, Eso sería todo lo que les puedo conversar. Acciones, por ejemplo, por eso le digo, acciones como Hortifruti, como Colbún en el América, las vamos a conversar en un próximo webinar, o eventualmente también no tengo ningún problema que me llamen por teléfono. Puedo también eh, averiguar un poco más en forma, digamos, detenida, y darle respuesta a todas sus consultas. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya se suponía que duraba 1 hora y cuarto, llevamos casi 1 hora 40.
Así es que muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Muy amables.